Capítulo 3. El honor de Bertrand de Rolls. En el momento en que se iniciaba la aventura de Martin Guerre, su mujer Bertrand apenas tenía 22 años. Es posible que la bella joven también considerara su pasado con cierta tristeza. Por lo que sabemos, Bertrand había pasado su infancia en compañía de al menos un hermano y muy cerca de su madre. Había aprendido a hilar y otras tareas de mujeres. En Artigas y en los pueblos cercanos, a veces las chicas iban a servir a otras casas. Existe el caso de la esposa de un mercader del Fossat que legó sus vestidos a una sirvienta. Pero en familias como la de Bertrand, las hijas solían ayudar a llevar la casa hasta que se casaban. Y, antes de haber tenido ocasión de bailar al son de los violines con algún mozo del pueblo el día de la festividad de Nuestra Señora de Artigas, el 15 de agosto, o de iniciar algún ritual de cortejo, estaba casada con Martín. Es probable que ya hubiera tenido las flores, tal como se denominaba entonces a la menstruación, porque de lo contrario, las familias no hubieran permitido que la noche de bodas le administraran el reveil, ese brebaje de fecundidad destinado a facilitar el embarazo. Pero una muchacha tan joven, en una casa extraña, tenía que sentirse tan incómoda como Martín. Ella también estaba embrujada, según declararía unos años más tarde ante el tribunal de Rieux. Es cierto que las brujas centraban su atención en el miembro viril cuando intentaban impedir el acoplamiento entre marido y mujer. Pero era algo que también le podía suceder a una mujer, según explicaban los inquisidores en el Malleus Maleficarum. El diablo puede enloquecer hasta tal punto la imaginación de la mujer que ésta puede llegar a considerar que su marido es tan execrable que por nada del mundo le autorizaría a yacer con ella. Seguramente Bertrand no planteó las cosas en esos términos, pero está claro que durante un cierto tiempo se sintió aliviada ante la imposibilidad de tener relaciones sexuales. Y sin embargo, cuando sus padres la presionaron para que se separara de Martín, se negó categóricamente. Aquí debemos detenernos sobre algunos rasgos del carácter de Bertrand de Rolls, que a sus 16 años ya eran manifiestos. La preocupación por su reputación como mujer, una independencia feroz y una inteligencia práctica que utilizaba maniobrar en el marco de las constricciones impuestas a su sexo. Su negativa a anular el matrimonio, lo que le hubiera dado la libertad para volver a casarse siguiendo la voluntad de sus padres, le permitía sustraerse a ciertos deberes conyugales y le ofrecía la posibilidad de vivir su adolescencia junto a las hermanas pequeñas de Martín, con las que se llevaba bien, y además le servía para hacer alarde de su virtud. Efectivamente, el juez Cogas se referiría a la resistencia de Bertrand a separarse de Martín en los siguientes términos. Este acto, como una piedra de toque, ofrecía la mayor prueba de honnêteté de la citada Rolls. Algunas comadres de Artigas debieron pensar exactamente lo mismo. Más adelante, cuando Bertrand estuvo preparada para ello, apareció una vieja milagrosamente, como enviada del cielo, que le ayudó a romper el maleficio. Finalmente, Bertrand trajo un hijo al mundo, un acontecimiento que para ella, al igual que para las aldeanas cuyo matrimonio se iniciaba bajo mejores auspicios, significaba verdaderamente el primer paso de la vida adulta. Bertrand conocía el mundo de las mujeres adultas a través de su madre, a través de su suegra vasca, a través de sus madrinas. ¿Qué le reservaba? Ante todo, era un mundo en el que la estructura organizativa e identidad pública eran categorías asociadas exclusivamente a los hombres. La partícula de, que aparece tan a menudo en los nombres de las mujeres de Artigas y de los alrededores, no significaba que los campesinos quisieran imitar a la nobleza, sino una manera de dejar constancia del sistema de clasificación de la sociedad aldeana. Bertrand era de Rolls, y su padre era Rolls. Jean era de Banquel, y su padre era Banquel. Arnaud de Tours, y su padre era Tours. En las riberas de l'Est, los herederos eran siempre varones, tal como lo vimos.
a menos que la familia, por desgracia, solo tuviera hijas. Los cónsules del pueblo solo admitían a los hombres en sus deliberaciones. Si las mujeres casadas y las viudas eran convocadas, era tan solo para recibir órdenes. Sin embargo, las mujeres tenían un papel importante en la vida laboral cotidiana en el campo y en casa. Llevaban a cabo las tareas típicamente femeninas de escardar, podar las viñas y hacer la vendimia. Estaban junto a sus maridos cuando arrendaban y trabajaban la tierra, esquilaban las ovejas y tomaban vacas y bueyes en Gasail. Una tal Maraguillo de Cortal, una viuda de Zanivar, llegó a adquirir por su propia cuenta 18 corderos en Gasail, prometiendo mantenerlos como un buen padre de familia durante 4 años. Las mujeres hilaban lana para los tejedores del Fosá y hacían hogazas de pan para venderlas a la gente del pueblo. Algunas mujeres, como Marguerite alias la Brugars de Le Carla, prestaban pequeñas cantidades de dinero y las esposas y las viudas de los pequeños mercaderes rurales como Bertrand de Gudela y Suzanne de Robert del Fosá vendían cantidades sustanciales de trigo, de mijo y de vino. Naturalmente, ejercían el oficio de comadronas y junto con los escasos cirujanos de la zona eran las que cuidaban de los enfermos. Las mujeres dependían de la voluntad de sus maridos y de la de sus hijos cuando enviudaban. En principio, la costumbre de Languedoc garantizaba a la viuda la recuperación de la dote que había aportado, aumentada en una tercera parte de su valor. De hecho, tanto en Artigas como en las aldeas y los pueblos vecinos, los contratos matrimoniales no dicen nada sobre este punto. Solo prevén los derechos de la mujer sobre los bienes del marido en el caso concreto de que sus padres o su madre viuda proyecten vivir con la pareja. La mayoría de estas disposiciones se consignan en el testamento del marido. En el mejor de los casos, se estipula que la mujer podrá disfrutar del usufructo de sus bienes mientras viva en viudeidad. Si el marido confía realmente en la mujer o desea recompensarla por sus agradables servicios, precisa que podrá disfrutar de sus bienes sin rendir cuentas a nadie en el mundo. Si la mujer no se lleva bien con los herederos, el marido incluye en el acta una cláusula detallada en su favor: 7 arrobas de trigo y una barrica de buen vino cada año, un vestido y un par de zapatos y calzas cada 2 años, leña para calentarse, etc. En caso de que la mujer se vuelva a casar, recibirá una suma global, a veces fijada, que en general equivale a la dote aumentada en una tercera parte. Las realidades de este mundo campesino fomentaban que la buena mujer campesina no solo se esmerara en sus tareas de ama de casa, de granjera y de esposa, sino que también supiera salirse con la suya manejando a los hombres y sopesara las ventajas de, por ejemplo, casarse o seguir viuda. Una esposa de Artigas no podía soñar con alcanzar la posición de Rose d'Espagne, señora de Durfort, una noble heredera que compraba tierras y hostigaba a sus aparceros que vivían al este del pueblo. Pero podía esperar ser respetada por las otras aldeanas y gozar de cierto poder informal por su condición de viuda. Tenía derecho a que se dirigieran a ella con el título honorífico de Na, y era libre de otorgar un viñedo a un hijo recién casado y calzas a todos sus ahijados y ahijadas. Da la impresión que las mujeres se adaptaron al sistema y lo hicieron más flexible gracias a los profundos vínculos que establecían una secreta complicidad entre madre e hija. Como esposas, nombraban herederos universales a sus maridos. Como viudas, daban preferencia en la herencia a los hijos sobre las hijas. Se sentían gravemente ofendidas y exigían una reputación si alguien las trataba de vagazes, es decir, de prostitutas. Una buena mujer del Fosá denunció a la justicia a su vecina por haberla golpeado durante una pelea por una cuestión de gallinero, pero sobre todo porque la llamó galina. Bertrand de Hall se crió con estos valores. A través de todas las vicisitudes por las que tendría que pasar, Bertrand jamás manifestó la más mínima veleidad de distinguirse de los usos sociales de su pueblo o de singularizarse. Pero aún así quería seguir su propia vía. Es posible que la influenciara el ejemplo de su suegra, una de esas matronas vascas muy segura de sí misma.
Las mujeres de la Bourg, a menudo herederas de pleno derecho, tenían fama de descaradas y más adelante pasarían a tener la consideración de brujas. En el mismo momento en que se instauraba un nuevo tipo de relación entre Bertrand, por fin madre de un hijo, y su suegra, Martin Guerre desapareció sin dejar rastro. Era una desgracia. Incluso para esos campesinos aficionados del comadreo, la desaparición inesperada de un miembro eminente de la comunidad era un trastorno porque dejaba un vacío inquietante entre los matrimonios jóvenes. Para los Guerre, que no eran del lugar, era un nuevo escándalo que había que hacer olvidar. Los padres de Martín murieron sin saber nada de su hijo. El viejo Sanchi al fin perdonó y otorgó un testamento en el que dejaba a Martín su propiedad en Andaya y las tierras de Artigas. Por lo tanto, los notarios locales sabían cómo tenían que proceder en el caso de que el heredero universal estuviera ausente del país. Si moría o si no volvía, rezaba la fórmula, se designaría a otros para sustituirle. Mientras tanto, Pierre Guerre era el administrador de las propiedades de su hermano y el tutor de las hermanas solteras de Martín. En algún momento a lo largo de estos años, probablemente a principios de 1550, después de la muerte del viejo Sanchi, Pierre Guerre hizo un esfuerzo para salvaguardar la relación entre los Rolle y los Guerre y para ayudar a la mujer abandonada por Martín. Era viudo con hijas y se casó con la madre de Bertrand, que también había perdido a su marido. Su contrato de matrimonio pertenecía a esa categoría especial de contratos que se hacían cuando se unían dos hogares. Sin duda, la madre de Bertrand aportaba el dinero y los bienes que el difunto le había dejado en caso de segundas nupcias. Pierre debió comprometerse a mantener a Bertrand y a su hijo Sanchi, y seguramente decidieron cómo compartir las nuevas adquisiciones. La casa de al lado, en la que habían vivido el señor mayor y el señor joven, se la alquiló seguramente con un arrendamiento a corto plazo, y Pierre Guerre se erigió en jefe de una casa compuesta esencialmente por mujeres. La posición de Bertrand quedó muy rebajada tras estos acontecimientos. No era ni esposa ni viuda, y volvía a vivir con su madre. Ni esposa ni viuda. Tenía que enfrentarse a las otras mujeres en el molino, en la fuente, en la fábrica de tejas, en la vendimia, y la ley le ofrecía pocas escapatorias. Al final del pontificado de Alejandro III, en el siglo XII, los doctores de la Iglesia habían decretado que una mujer no podía volver a casarse en ausencia de su marido, excepto en el caso de que tuviera pruebas convincentes de que había muerto. De las dos tradiciones concurrentes del derecho civil, fue la de Justiniano, la más rigurosa, la que prevaleció. El Parlamento de Toulouse se remitió a ella en 1557 al juzgar un caso de segundas nupcias. Durante la ausencia del marido, la mujer no puede volver a casarse, a menos de que tenga pruebas de su muerte, ni siquiera si ha estado ausente durante 20 años o más, y la muerte tiene que probarse con testigos que lo declaren, o por presunciones grandes y manifiestas. Evidentemente, los campesinos podían intentar eludir la ley. Siempre lo habían hecho. E inventarse una historia sobre algún accidente o sobre una bala perdida en la guerra, o simplemente ignorar la ley si en el pueblo había algún cura comprensivo. Pero Bertrand no recurrió a esta solución. Sus intereses materiales la ligaban a su hijo y a lo que un día sería su herencia, y además tenía un sentido inflexible de su propia dignidad y de su reputación. La bella joven, indiferente a las proposiciones y a las insinuaciones, vivía virtuosamente y honorablemente. Bertrand trabajaba, criaba a su hijo Sanchi y esperaba. En su soledad, tal vez se apoyó en sus 4 cuñadas y en la buena vieja que la había aconsejado durante su hechizo. Los curas que sucedieron a Jacques Boiry en la iglesia de Artigas no pertenecían a ninguna familia local y no siempre residían en la parroquia. Bertrand solo podía confiarse a Santa Catalina, que tenía una capilla en el cementerio. Pero sin duda reflexionó sobre su existencia, que dividió en 3 etapas, según explicaría más adelante al juez de Rieux. Los 9 o 10 años de su infancia, los 9 o 10 años de su matrimonio
y los largos de espera que sumaban 8 o quizá más. Tras una vida de mujer que solo había tenido un breve periodo de actividad sexual, tras una unión con un marido que no la comprendía, que sin duda la temía y que en cualquier caso la había abandonado, Bertrand soñaba con un esposo y con un amante que volvería, y que sería distinto. Y fue entonces, en el verano de 1556, cuando se presentó ante ella un hombre como si fuera el Martin Guerre largo tiempo perdido. Este hombre había sido conocido anteriormente con el nombre de Arnaud Dutil, alias Pansette. Y con esto terminamos el tercer capítulo de esta historia y como siempre quiero hacer una pequeña recapitulación de los puntos que me parecen más importantes desde mi punto de vista como historiadora. El primer aspecto que quiero enfatizar es Bertrand de Hall. ¿Quién es esta esposa de Martin Guerre? Porque a través de Bertrand podemos ver la situación de las mujeres en el siglo XVI en esta zona específica del sur de Francia. Porque, bueno, aquí podemos ver que, las mujeres tenían una función importante en el mantenimiento de la casa, en el cuidado de los hijos, al momento del trabajo en la tierra, etc., pero que al mismo tiempo se encuentran en una posición de dependencia con el hombre y de subordinación con el hombre, porque estamos hablando de una sociedad patriarcal y además porque, incluso lo dicen, ¿no? Desde los apellidos, ella es Bertrand de Hall, porque su padre es Hall, entonces habla como de una pertenencia ahí con él, ¿no? Y también como aquí influye mucho de su posición cuando son solteras, cuando son casadas, cuando son viudas, si pueden heredar o no pueden heredar, que les deja el esposo una vez que muere, etcétera. Muchas cosas que realmente a través de este personaje de Bertrand de Hall podemos ver de las mujeres de esta época. Se me hace muy muy interesante y pues lo quería mencionar. Y también vemos cómo es la posición de las mujeres cuando son solteras, cuando están casadas, cuando son viudas, cómo es su reputación social en estos roles. Y bueno, me parece muy interesante cómo podemos ver todo esto en el personaje de Bertrand de Hall. Esta condición femenina de las mujeres en el siglo XVI me parece muy muy interesante remarcarlo. Y tras esto viene lo más interesante del capítulo, porque en esta experiencia de Bertrand de Hall, desde que está en estos años de inestabilidad con su esposo, de que no se puede concretar el matrimonio, y después que este corto periodo de actividad sexual, ella después es mamá de este nuevo bebé que es Sanchi, y su nueva relación con la suegra, y después su situación de abandono porque su esposo Martin Guerre desaparece, quién sabe dónde está, ella no sabe si es viuda, no sabe si volver a juntar, no sabe, o sea, está como en una situación de inestabilidad. Todo eso nos va a llevar a entender por qué ella acepta a este nuevo personaje que va a venir a esta historia a cambiar todo y realmente va a ser el centro de esta trama, porque llega Arnaud Dutil y Arnaud Dutil se va a hacer pasar por Martin Guerre. Y esta situación que está viviendo Bertrand de inestabilidad y de incertidumbre va a hacer que ella lo acepte y nos va a ayudar a comprenderla también, porque bien lo dice en el capítulo, ella sueña con un marido que se fue y que va a volver cambiado. Entonces, lo más interesante de esto es que va a venir este impostor, que no es Martin Guerre, es Arnaud Dutil, pero se va a hacer pasar por él. Entonces, aquí pues vamos a ver qué es lo que va a pasar después en los siguientes capítulos. Y bueno, espero que les esté llamando la atención esta historia, que les esté gustando este libro, que se llama El regreso de Martin Guerre, de la historiadora Natalie Simon Davis. Y pues nada, nosotras somos las hijas de Clio, estamos en todas las redes sociales, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.